Hola, ¿cómo se encuentran? Nuevamente me presento. Jordi Waldron, soy paramédico profesional y continuamos con el temario 2, donde ingresamos a la línea del tiempo de la simulación clínica. ¿Sí? Aquí vamos a ver la simulación clínica ha evolucionado desde la segunda mitad del siglo XX. Se ha incorporado avances tecnológicos, la clave que han transformado la educación médica y tanto el desarrollo de los mismos simuladores. Y está la línea del tiempo, destaca los principales hitos que han marcado su desarrollo. ¿Ok? Entre la línea del tiempo vamos a hablar de lo que comentamos en la clase anterior, de los primeros simuladores, bueno, los primeros simuladores que fueron la Resuciani en 1960, ¿sí? 1967 viene la Simon One, después en 1967 se integra en 1970, ¿sí? Y 1970, 1970, 1980 la expansión en anestesiología y emergencia. También entramos en los 90 la introducción de simuladores con retroalimentación fisiológica, donde vamos a tocar aquellos simuladores sofisticados que fueron eh, en su evolución tecnológica, o sea que han sido computarizados. Vemos en los 2000 en adelante Centro de Simulación Médica y Realidad Virtual, y en 2010 en adelante integración de la IA, la AR, sí, la realidad aumentada y la simulación híbrida. Que esta se va en un margen de composición con actores y guía, por decirlo así, un guión donde ya se utilizan, por ejemplo, aspectos físicos, ya con personas eh, cumpliendo un rol actoral donde se ve presentada una lesión o patología para los ensayos de práctica. Entonces, como hicimos mención anteriormente, entramos a la línea del tiempo de la simulación clínica. ¿Esta cuál será? A través de 1960 a 1960, que es la aparición de la Resuciani. ¿Sí? Fue el primer maniquí diseñado específicamente para entrenar reanimación cardiopulmonar, o conocido también como RCP. Fue creado por Asmund, ¿sí? En colaboración con médicos anestesiólogos noruegos y una fábrica de juguetes inspirado en la máscara mortuoria de la desconocida del Sena. Este simulador permitió a millones de personas practicar técnicas de salvamento sin riesgo alguno. En 1970 a 1980, ¿sí? Entra la expansión en anestesiología y emergencias. Durante estas décadas, los simuladores comenzaron a ser utilizados ampliamente en especialidades como anestesiología y medicina en emergencia. Se desarrollaron dispositivos que replicaban funciones fisiológicas básicas como respiración artificial o ritmo cardíaco. Empezaron a ver, esto entra en aspectos de simuladores de media fidelidad, ¿sí? Y tienen un objetivo específico. No era tan multifuncional, ¿sí? Pero ya tenían su objetivo. ¿Sí? Digamos que era para control de hemorragias, eh, era un simulador de venopunción. Si era para reanimación cardiopulmonar, entonces solamente era para compresiones torácicas. Pero ya pasando los años, ¿sí? Y bajo investigaciones científicas empezaron a desarrollar simuladores multifuncionales. Entra en 1990 la introducción de simuladores con retroalimentación fisiológica, ¿sí? En los años 90 surgieron simuladores más sofisticados que ofrecían retroalimentación fisiológica en tiempo real. Esto significa que los estudiantes podían observar cómo sus acciones afectan parámetros vitales como presión arterial o una frecuencia cardíaca. En pocas palabras, ya era,
ya no solamente era por actuar, a lo que me quiero referir, era que no solamente usaron el simulador para... Entonces hablamos con el tema de la retroalimentación. O sea, no tenía una sola función, de que era tipo, le hago una compresión y ya, eso era todo. No hay algo que me indique si estaba bien o estaba mal, solamente el tema del instructor o de los docentes. Entonces, ya aquí empezaron a aplicar, por ejemplo, por así, ¿cómo hacerlo comprender? Crearon como artefactos, ¿sí? De que, un ejemplo, a través de una lámina donde estaba conectado a un circuito donde indicaba de que si la profundidad de la lámina era asertiva, tiraba, por ejemplo, como una corriente al bombillo LED verde, ¿sí? Y si estaba mal hecha, tiraba al bombillo LED rojo. A ese enfoque de retroalimentación comenzaron a desarrollarse y no solamente era en ese aspecto, sino que también tenía que ver, por ejemplo, con el tema de la frecuencia cardíaca, ¿sí? O, por ejemplo, en artefactos como respiratorios. Eh, entonces, representaba, por ejemplo, alguna alteración. ¿Estoy haciéndolo bien? Bien. ¿Hay fluidez o no hay fluidez de la sangre? Un ejemplo, en el tema de control de hemorragias, en un tema específico. Entonces veían que si estaba mal, la sangre fluía todavía, si estaba bien, se detenía. Es un ejemplo. Entramos a los 2000. En los 2000 en adelante, Centro de Simulación Médica y Realidad Virtual fue el inicio del nuevo milenio que trajo consigo la creación de centros especializados en simulación médica. Alrededor del mundo, estos centros combinan tecnología avanzada como realidad virtual e inteligencia artificial para ofrecer experiencias educativas inmersivas. Entran instituciones universitarias, centros médicos, ¿sí? Ellos dijeron, ok, hay que buscar una manera que no solamente tenga que ser representado de forma física, sino que algo bajo algún algoritmo ayude a practicar a los estudiantes u profesionales y crearon lo que son llamados centros de simulación. Entramos a los 2010 en adelante y la integración de la IA, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, que es la AR, y simulación híbrida, que la última década ha estado marcada por la incorporación masiva de inteligencia artificial y bueno, y la realidad aumentada, ¿sí? En la simulación médica. Los sistemas basados en IA pueden analizar el desempeño del estudiante y proporcionar retroalimentación detallada sobre el área específica. De aquí hacemos un breve concepto y resumen sobre los tipos de simuladores. Entra lo que es en 1960 la aparición de la red social. Creador, Asmund Lerner, en colaboración con anestesiólogos noruegos. Vemos su inspiración, la desconocida del SENA. Importancia, primer maniquí diseñado para entrenar RCP. Impacto, la masificación del entrenamiento en habilidades de emergencia sin usar pacientes reales. Después de esto, o lo que hicimos mención anteriormente, solamente es un concepto resumido de lo que acabamos de hablar, ¿sí? Que en 1970 al 80 vemos expansión en anestesiología de emergencia, desarrollo de simuladores que replican respiración y ritmo cardíaco, uso en especialidades críticas como anestesia de emergencia, ejercicios en intubación traqueal y manejo del shock y enfoque en la seguridad del paciente desde la práctica. Hablamos también de 1990 la retroalimentación fisiológica en tiempo real, simuladores que respondían a las acciones del estudiante, monitoreo de presión arterial, frecuencia cardíaca y otros signos vitales más, aprendizaje adaptativo, corrección de errores en tiempo real
y mejora de la curva de aprendizaje y rendimiento clínico, lo que hicimos mencionar anteriormente, con el hecho de los tiempos. ¿Sí? No solamente es cuestión de que el alumnado o el profesional o, por así decirlo, el participante solamente podían agarrar y retroalimentarse en el sentido de, ok, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, sino que también se veía el hecho de las correcciones en tiempo real y el hecho del rendimiento de tiempo, ¿sí? Porque al inicio, al no saber, pues duraban un lapso de tiempo bastante extendido y bueno, a través de la práctica fueron mejorando la técnica y a su vez el tiempo estimado para la aplicación de las maniobras o técnicas. Entramos en los 2000. Creación de centros de simulación médica, nacen centros especializados en universidades y hospitales, como se mencionó anteriormente, formación segura y controlada estandarizada, integración de la VR y la IA para escenarios inmersivos y mayor acceso en entrenamiento médico avanzado. Entramos la inteligencia artificial y realidad aumentada. Aquí podemos ver un escenario, ¿sí? En esta imagen. Vean que no está haciendo algo físico, sino, bueno, se ve a través de una proyección audiovisual y va aplicando los procedimientos y siendo guiada por el docente o aquel que sí, está cumpliendo su rol de docencia o instructiva. Entonces, los simuladores analizan el rendimiento del estudiante, el feedback automatizado con la IA. O sea, sí, la IA respondía bajo un algoritmo, el tema del feedback, o sea, el desenlace de cómo fue la conclusión, fueron acertadas, no fueron acertadas, pero eso, bueno, eso también yo lo digo que es a través de el mismo docente y bueno, es algo más personal también del mismo estudiante que tiene que tener un análisis crítico del tipo de actuaciones que está elaborando. Vemos la visualización anatómica en 3D mediante AR, uso de algoritmos para personalizar el aprendizaje clínico. Ahora tocamos el tema de la simulación híbrida de 2010 en adelante, que es la combinación de paciente estandarizado, actores más simulación física, simulación integral, habilidades técnicas y no técnicas, comunicación y liderazgo, casos clínicos en alta complejidad, entrenamiento realista para trabajar en equipo. ¿Sí? Aquí, como lo acaba de hacer mención, ya es un actor a través de un guión, elaborando cierto rol de paciente, de estado crítico, puede ser crítico, una lesión básica, pero que represente, por ejemplo, un estrés controlado para el equipo que está aplicando las técnicas correspondidas ante este tipo de evento, ¿sí? Como lo indica habilidades técnicas y no técnicas, la comunicación de liderazgo. Normalmente podemos hablar un código azul para la representación de este tipo de simulación híbrida. Bueno, hay muchos casos, pero bueno, no estamos hablando tanto de un maniquí, ni estamos hablando de un programa o un software digital, sino que estamos hablando de interacción de otra persona, pues personas reales, ¿no? Entramos a los casos prácticos y estudio. Implementación de la simulación clínica en Barranquilla, la transformación del aprendizaje tradicional hacia experiencias inmersivas. Vemos los resultados positivos en competencias clínicas y vemos la simulación efectiva de complemento a la teoría, bien recibida por estudiantes y docentes, disminuye el estrés clínico y mejora la preparación profesional. O sea, a la final no era solamente el hecho hacia la teoría, ¿sí? A pesar de que haya una guía por la teoría, porque la teoría realmente es una guía que indica las fases de la situación, o sea, está totalmente todo comprendido bajo la teoría, pero bueno, o sea, las prácticas son cosa totalmente diferente. En conclusión, la simulación clínica ha pasado de ser rudimentaria a altamente tecnológica. Eh, ¿Recuerdan simulación rudimentaria que hablábamos, que era, por ejemplo, las naranjas, toronjas que se utilizaba para
inyección intramuscular o bueno, cualquier tipo de técnicas, pero se utilizaba no una persona, un actor o no se usaba algún programa, sino que ya hablaba de algo físico o material. ¿Ok? Su evolución está alineada con la mejora continua en seguridad y calidad en atención médica. Es una herramienta esencial en la formación profesional de sanitarios del siglo XXI. Esta es la clase del día de hoy. Clase